Vamos a ver el tratamiento del péndulo esférico usando el concepto de potencial efectivo. Es uno de los problemas de la guía práctica. Pero antes de ir al problema en sí, vamos a hacer un repaso de sistemas unidimensionales, es decir, sistemas que tienen un único grado de libertad, en los cuales si existe un principio de conservación, si hay un principio de conservación, por lo tanto hay una constante de movimiento, se pueden resolver formalmente. Esto significa formalmente se puede encontrar la ley de movimiento mediante lo que se llama el método de cuadraturas. Resolver algo por cuadratura es sinónimo de resolver algo integrando. Entonces, de hecho, vamos a ver enseguida que si hay una constante de movimiento podemos integrarla y de allí obtener la ley de movimiento como una integral. Se dice que esto es una resolución formal porque podría ocurrir que resolver esa integral, calcularla explícitamente, sea imposible de hacer en un papel analíticamente, pero hay muchos resultados o propiedades de sistemas donde no interesa si podemos o no calcular esa integral, sino que lo que interesa es que logramos escribir la ley de movimiento como una integral. Entonces decía, para un sistema unidimensional con alguna constante de movimiento, eso se puede hacer. Para sistemas con más grados de libertad, si cuando se puede lograr eso, es decir, escribir cada ley de movimiento, cada q sub i de t, escribirlo como una integral, como la primitiva de determinada función, se dice que el sistema es integrable. Bien, entonces partimos de un sistema con único grado de libertad, cuya coordenada generalizada la llamamos q, con una lagrangiana que no depende del tiempo, por lo tanto se conserva h. H es una función de q y de q punto. Y a partir de su conservación, en principio podemos despejar q punto en función de q, de la coordenada, y de la constante de movimiento. Digo en principio otra vez porque podría ser que la expresión de h en términos de q punto sea complicada y no sea posible analíticamente encontrar la expresión de f, de la función f que está en la ecuación 2. Acá un comentario sobre qué significa esta ecuación 2, ¿no? Estamos diciendo que q punto, la velocidad, es función de la coordenada y de la constante de movimiento h. En clases anteriores hemos dicho que la velocidad generalizada no tiene una dependencia funcional con la coordenada generalizada. ¿Qué significa esto y cómo se pega con cómo se relaciona con esta ecuación 2? Cuando estamos pensando en q y en q punto como variables dinámicas que me permiten escribir el vector posición de cada partícula, escribir la velocidad de cada partícula, la lagrangiana, operar con la lagrangiana para sacar las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Q y Q punto son variables independientes. Ese resultado es un resultado físico. Como las ecuaciones de movimiento son de segundo orden, pensemos en la segunda ley de Newton, en las ecuaciones de Lagrange, entonces sabemos que si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, podemos elegir arbitrariamente el valor de nuestra función incógnita en un punto y también elegir arbitrariamente el valor de su derivada primera. En el problema mecánico eso significa que, como nuestras ecuaciones de movimiento son de segundo orden, podemos elegir arbitrariamente la posición inicial y la velocidad inicial de la partícula o de nuestro sistema. Por lo tanto, si yo puedo elegir arbitrariamente la velocidad respecto a la coordenada, claramente no hay una dependencia funcional. No es que conociendo la coordenada, la posición de una partícula, sé cuál es su velocidad. Bueno, pero entonces, ¿qué significa la ecuación 2?
En la ecuación 2 lo que estamos haciendo es lo siguiente, fíjense. Resolvimos el problema dinámico. Tenemos la ley de movimiento Q de t, la derivamos y tenemos la ley de velocidad Q punto de t. Esto lo resolvimos resolviendo las ecuaciones de movimiento de Lagrange o la segunda ley de Newton. Y además, para llegar a la ley de movimiento necesitamos haber impuesto condiciones iniciales, haber dicho cuál era Q en un instante inicial, cuál era Q punto en ese mismo instante. Lo que nos dice esta ecuación 2 es que una vez que hicimos eso, de haber resuelto el problema para unas determinadas condiciones, ¿sí?, la función Q punto de t es igual a esta función f, donde en su primer argumento pongo Q de t y que además depende de la constante de movimiento. Es decir, estamos viendo para una dada trayectoria del sistema, y eso significa para una dada elección de las condiciones iniciales, estamos viendo cuál es la velocidad. Esta función f nos dice cuál es la velocidad conociendo la posición, pero para esa dada trayectoria. Que esto es así lo vemos en el hecho de que la función 2, la función f en 2, depende de h, y h depende de las condiciones iniciales. Bueno, espero que ese punto, bueno, si ya estaba en claro no hay problema, y si no, que esto que comenté haya ayudado a clarificar un poco. Porque es un punto que puede generar confusión. Pero bien, sigamos adelante. Tenemos entonces Q punto escrito como cierta función de Q y de las condiciones iniciales o de la constante de movimiento h. Podemos separar variables, ¿no? Q punto es diferencial de Q sobre diferencial de t. Pasamos todo lo que depende de Q de un lado a la derecha, lo que depende de t a la izquierda. Integramos, ¿sí?, integramos la ecuación 3. ¿Desde dónde la integramos? Desde un tiempo t0 arbitrario inicial hasta un tiempo t genérico, el término de la izquierda, y nos queda t menos t0, que acá lo pasé al otro lado. Y el término de la derecha tenemos que integrarlo desde el Q evaluado en t0 hasta el Q genérico, que corresponde a la posición en el tiempo t. La ecuación 4 lo que nos da es t en función de Q. Es la ley de movimiento, pero escrita al revés. Si podemos invertir esa relación, y acá otra vez, en principio se puede hacer. En los papeles puede ser muy complicado andar invirtiendo esa relación, pero no importa. O sea, lo que nos dice la ecuación 4 es que podemos calcular, con esta integración, podemos calcular Q como función del tiempo, la ley horaria o ley de movimiento. Y decimos que esto lo hacemos por cuadratura, y eso significa simplemente haber integrado la ecuación 3, que venía del principio de conservación de h. Decimos también, como dije antes, que el sistema es integrable. Y esto es general. Si el sistema tiene n grados de libertad y logré escribir a cada una de sus coordenadas, q sub i, en función del tiempo, es decir, logramos escribir las leyes de movimiento como una cierta integral que, repito, no importa si en la práctica la puedo resolver o no. Bueno, si tenemos esa situación, decimos que el sistema es integrable. Bueno, más adelante, si uno siguiera profundizando el estudio de la mecánica con los formalismos de Lagrange y de Hamilton, vería que no todo sistema mecánico es integrable. O sea, hay sistemas que no se pueden reducir a la solución, no se puede encontrar la solución usando cuadratura. Y de hecho, se puede ver que los sistemas excepcionales, los que son muy pocos, son los integrables, mientras que la mayoría de los sistemas mecánicos son no integrables. Pero bueno, esto es un comentario al margen. Sigamos con nuestro problema unidimensional, que, como vemos acá, si tenemos una constante de movimiento, es un problema integrable. Bien, bueno, veamos un ejemplo
Y para ello vayamos a un sistema donde el potencial sea un potencial común que depende solamente de la coordenada. Entonces en este caso la hamiltoniana es la energía, es una constante en movimiento, y la energía es un medio de alfa, una constante positiva alfa por la velocidad generalizada al cuadrada más el potencial. Esta alfa depende de qué cosa es Q. Por ejemplo, si las unidades, si la dimensión de Q es una longitud, si tiene unidades de longitud, entonces alfa será una masa, pero si Q es un ángulo, ¿no? Sus unidades son radianes, entonces alfa será una masa por una longitud al cuadrado. Piensen en, por ejemplo, en coordenadas polares, el término de energía cinética que es un medio de la masa rho al cuadrado por tita punto al cuadrado. Bien. No importa, digamos, qué cosa es alfa, es una constante positiva. Tiene que sí ser positiva porque fíjense que el término un medio de alfa q punto cuadrado es la energía cinética, y una energía cinética siempre es o cero o positiva, nunca puede ser negativa por su propia definición. Bien, sigamos procediendo como hicimos antes. De la conservación de la energía podemos despejar q punto, que es la ecuación 6. No nos olvidemos el más menos, ¿no? Porque tenemos q punto al cuadrado. Cuando lo escribamos en función del resto y apliquemos la raíz cuadrada, tenemos que considerar que más y menos la raíz cuadrada son válidas, ¿no? Bien, integramos, o sea, pasamos otra vez lo que depende de q, lo pasamos con el diferencial de q, el diferencial del tiempo lo pasamos del otro lado, integramos y llegamos a la ecuación 7, que es lo mismo que la ecuación antes 4, simplemente que acá es para el caso particular que la hamiltoniana es la energía. Bueno, vayamos a un problema concreto para ver esto. Pensemos en el oscilador armónico. Tiene una energía que es un medio de la masa, x punto al cuadrado, más un medio de la constante elástica por x cuadrado. Reemplazando en la ecuación 7 el potencial, que es un potencial armónico, vemos que la solución formal del oscilador armónico simple, unidimensional por supuesto, es la ecuación 9. Es una integral de la forma 1 sobre constante menos x raíz cuadrada de la constante menos x cuadrado. Bien, uno puede hacer algunas cuentas, por ejemplo, reescribir lo que está dentro de la raíz cuadrada como 1 menos u cuadrado. Eso, bueno, los dejo para que lo hagan ustedes. Entonces tenemos que la ley de movimiento 9 la podemos reescribir como lo que estoy marcando acá. Nos queda una integral que ahora sí, en este caso sí la podemos hacer, ¿no? La integral de 1 sobre esta raíz cuadrada tiene que ver con el arco coseno. Llegamos finalmente a esta, la ecuación de movimiento del oscilador armónico, la ley de movimiento del oscilador armónico simple. Para recuperar la expresión conocida, lo que hacemos es calcular el coseno de ambos lados. Operamos con identidades trigonométricas. Bueno, dejo los detalles para ustedes. Llegamos finalmente a que x de t es el valor de x en el instante inicial por coseno de omega t menos t0. No, el instante inicial es t0. Donde omega no es otra cosa que la raíz cuadrada de k sobre m, la frecuencia angular del oscilador simple. Y queda otro término que es más o menos la raíz cuadrada de m sobre k por el valor absoluto de x punto en el instante inicial por el seno del mismo argumento de antes. Y bueno, uno acá ve, haciendo las cuentitas 11 y 12, uno ve que la velocidad generalizada en el punto en el instante inicial, bueno, en este caso no es una velocidad generalizada, el x punto usual común y corriente, es igual a más o menos el valor absoluto de la velocidad
Entonces acá vemos, esto es un detalle de tercer orden, pero que este signo más o menos que venimos arrastrando desde que despejamos la velocidad, termina siendo, no es otra cosa más que el signo de la velocidad del oscilador en el instante inicial. Bueno, cuando esta información la ponemos en la ecuación 12, recuperamos la ecuación, la ley de movimiento o ley horaria conocida del péndulo simple. Bien, entonces hasta acá, de esta forma podemos tratar cualquier sistema unidimensional que tenga una constante de movimiento. En nuestro caso lo hicimos con H y con la energía, donde las dificultades se reduce a saber calcular esta integral, ¿no? Si es que saber calcular, repito, esta integral, ¿no? La integral que aparece en 4. Si es que queremos encontrar explícitamente una expresión analítica de la ley de movimiento. Ahora, uno puede hacer más, o no hacer más, hacer otra cosa, sin necesidad de ponerse a resolver integrales a nivel cualitativo, ¿no? Que es lo siguiente. Si volvemos al sistema donde H es la energía, lo que sabemos entonces es que un medio de alfa por Q punto cuadrado más B de Q más el potencial es una constante. Pasamos el potencial restando a la energía, se lo restamos a la energía, y acá lo que uno ve es que la diferencia entre energía y potencial es la energía cinética, y eso tiene que ser, como dijimos antes, siempre positivo. Entonces el estudio de esta desigualdad, si tenemos el potencial, y acá hay un bosquejo de un potencial B de Q, esta curva en roja, fijamos una energía, la línea de trazos azul, y entonces, sabiendo que la energía menos B de Q tiene que ser positiva o cero, eso nos restringe los valores de Q en los cuales puede moverse el sistema. En particular, acá el sistema estará obligado a moverse entre Q1 y Q2. La diferencia entre energía y curva roja es la energía cinética, por lo tanto a mayor diferencia, mayor energía cinética, mayor velocidad, se está moviendo más rápido, ¿no? Y los puntos Q1 y Q2 son puntos donde no hay, la energía cinética es nula, la velocidad Q punto es cero, y se lo suele asociar con los puntos de retroceso. Por ejemplo, venía la partícula desde Q1 hacia Q2, moviéndose, llega a Q2, ahí se anuló su velocidad y pega la vuelta, ¿sí? Y entonces, bueno, la partícula se irá moviendo con distintas velocidades, que dependerá de qué punto, en qué punto estoy de mi intervalo Q1, Q2. Bien, bueno, hay una nota de pie de página que otra vez es un comentario de tercer orden. Puede ser que para algún sistema Q1 y Q2 no sea un punto de retroceso, sino que el sistema tarde un tiempo infinito en llegar a Q1 o a Q2. Un ejemplo clásico es si uno larga un péndulo a moverse con la energía tal que, por ejemplo, lo larga a moverse desde su posición más baja, pero con una velocidad angular dada, tal que el péndulo pueda llegar a la posición más alta, ¿sí? Pero con energía cinética nula, con velocidad nula. Bueno, en ese caso, el péndulo va a llegar a la configuración con θ igual a pi, pero va a llegar en un tiempo infinito, ¿no? En θ igual a pi se va a anular la velocidad, pero eso recién va a ocurrir en un tiempo infinito, por lo tanto no podemos hablar de retroceso, ¿no? En un tiempo finito no hay nada que retroceda. Repito, este es un comentario muy al margen, ¿no? En la mayoría de los sistemas, o en la inmensa mayoría de los sistemas, aquellas coordenadas donde el potencial es igual a la energía son puntos de retroceso. Son puntos donde la partícula
o sistema pega la vuelta. Bien, bueno. Veamos ahora. Esto entonces lo que hicimos fue simplemente un repaso que probablemente ya estas cosas las conozcan de Física 1, de cómo resolver formalmente un problema con un solo grado de libertad y una constante de movimiento. Y hicimos un análisis cualitativo a partir de potencial. Veamos ahora la idea de potencial efectivo. La idea central de potencial efectivo es la de poder reducir un sistema que tiene 2 o más grados de libertad, poder reducirlo a un sistema equivalente con un único grado de libertad, es decir, un sistema equivalente unidimensional. A ese sistema equivalente unidimensional le hacemos el tratamiento o bien de resolverlo por cuadratura o bien de hacer algún análisis cualitativo del potencial. O sea, entonces la idea es que a un sistema que depende, por ejemplo, de 2 grados de libertad, Q1 y Q2, poder llevarlo a un sistema equivalente de una partícula o de un sistema unidimensional que va a estar sujeto a un potencial efectivo, que enseguida vamos a ver de qué pinta tiene. Esto lo podemos lograr, esto de reducir grados de libertad, cuando tenemos constantes de movimiento, ¿no? Eso lo vimos, el mejor ejemplo es el del problema de 2 partículas que interactúan mediante fuerzas centrales. Vimos cómo el problema originalmente tiene 6 grados de libertad, 3 por cada partícula, y usando la conservación del momento lineal total, podíamos reducir de 6 a 3, y después usando la conservación del momento angular, podíamos terminar reduciendo el problema original de 6 grados de libertad a un problema equivalente de un único grado de libertad, con un único grado de libertad, sujeto a un potencial efectivo, donde recuerdan que aparecía la barrera centrífuga. Bien, veamos de manera genérica cómo hacer esto y de la manera más simple. Esto que voy a contar ahora se podría generalizar a otras situaciones, pero me voy a limitar a lo más simple. Voy a suponer que tengo un sistema esclerónomo, otra vez que no hay nada que dependa explícitamente del tiempo, con 2 grados de libertad, a los cuales representamos con coordenadas Q1 y Q2. Y acá digo coordenadas ortogonales, ¿sí? Coordenadas ortogonales, bueno, ya sabemos que son X y Z, R, tita y phi de las esféricas, rho, z y phi de las cilíndricas. En el contexto de la mecánica de Lagrange, si las coordenadas son ortogonales, se puede demostrar que entonces la energía cinética es una suma de términos que son cierto coeficiente por la velocidad generalizada 1 al cuadrado más otro coeficiente por la velocidad 2 al cuadrado y así sucesivamente. No aparecen términos cruzados, por ejemplo Q.1, Q.2. Entonces supongamos que tenemos un sistema esclerónomo con 2 grados de libertad representados por coordenadas ortogonales, donde Q2 es cíclica. ¿Para qué? Para tener una constante de movimiento, además de la hamiltoniana, de la energía, y que además la lagrangiana tenga esta forma, ¿sí? Parece una cosa muy específica. Fíjense que acá que hay otras cosas de particulares, además de pedir que no haya términos cruzados en velocidades, que no aparezca el tiempo, que Q2 sea cíclico. Que por ejemplo la velocidad generalizada 1 al cuadrado aparece multiplicado por una constante m1, mientras que la velocidad generalizada 2 al cuadrado aparece multiplicada por una función m2 que depende de q1. Repito, esto es por simplicidad. Uno podría generalizarlo a otros casos, pero sin embargo un montón de problemas se reducen a esta forma, a una ecuación tipo 16, a un lagrangiano tipo 16, por ejemplo el problema de fuerzas centrales. Bueno, acá calculo explícitamente la ecuación de Lagrange para Q1, me queda esta ecuación. Fíjense que aparece la aceleración de 1, la velocidad de 2.
Y la ecuación de Lagrange para Q sub 2 es el principio de conservación. Me dice que P punto sub 2 es 0. O lo que es lo mismo, P punto sub 2, que es la función M2 por Q punto 2 es una constante. Y acá aparece se ve la necesidad de tener constante movimiento. ¿Qué vamos a hacer? A partir de la conservación del momento 2 podemos despejar la velocidad 2 en función de P sub 2 y una función de 1. ¿Sí? Como la ecuación de Lagrange para 1 dependía de la velocidad de 2, cuando en 17 reemplazamos 19, lo que llegamos es a una ecuación de movimiento para la variable Q sub 1 que depende solamente de la variable Q sub 1 y de la constante de movimiento P sub 2, más otros parámetros del sistema, por supuesto, que es esta ecuación 20. Y bueno, y lo que está a la derecha, fíjense que tenemos, bueno, menos la derivada del potencial, pero además está esta derivada de m2 respecto a q1 por 1 sobre m2 al cuadrado. Y esto, si m2 es una función relativamente buena en términos matemáticos, vamos a poder encontrar una función tal que todo el término de la derecha de 20 se puede escribir como derivada o menos derivada de un potencial efectivo respecto a Q1, ¿no? Es decir, si el primer término M2 se comporta bien matemáticamente, podemos calcular una primitiva que va a tener que ver con un término que aparezca en el potencial efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es el potencial efectivo? Es el potencial físico, el que teníamos originalmente, menos un término que tiene que ver con la primitiva de este término que apareció por haber despejado Q.2 en términos de una función de Q1. Bueno, este es el potencial efectivo. Si lo derivamos, encontramos efectivamente que vale la ecuación de movimiento 20. Entonces lo que estamos logrando es haber puesto la información del segundo grado de libertad, haberlo codificado en esta función potencial efectivo. O sea, la información del grado de libertad 2 está metido en esta primitiva, en esta integral de la derivada de m2 respecto a q1 por 1 sobre m2 al cuadrado. Y bueno, y logramos entonces tener un sistema, logramos reescribir la ecuación de q1 como si fuese la ecuación de una partícula que tiene masa 1, m1, y que está sujeta ahora a un potencial efectivo que es la suma de estos dos términos. Una vez que tenemos la ecuación 21, inmediatamente sale la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Fíjense que para que valga la ley de conservación de la energía vamos a necesitar que vamos a pedir que por eso pedimos que sea esclerónomo el sistema, ¿no? Para que de manera general, viendo que sea esclerónomo, vamos a tener que esta energía es una constante de movimiento. Bien, y una vez que tenemos la ecuación 23, podemos proceder como hicimos antes. O bien la resolvemos por cuadratura, haciendo separación de variables, o bien hacemos un análisis cualitativo del potencial efectivo. Bien, vamos a aplicar esto, vamos a ver el péndulo esférico. Vamos a tratarlo usando el concepto de potencial efectivo. Vamos a tratar de sacarle el jugo a este problema usando el concepto de potencial efectivo. Bien, entonces, bueno, ¿qué es un péndulo esférico? Acá está dibujado una masa que está unida a una varilla o una soga de longitud R, que está, uno de cuyo extremo está fijo en el origen del sistema de referencia.
Es un péndulo, el péndulo esférico no es otra cosa que un péndulo simple que ahora le permito salirse de su plano. Bien, ¿qué coordenadas generalizadas conviene usar? Bueno, naturalmente el péndulo esférico tiene, su nombre ya lo dice, las coordenadas naturales para describir el péndulo esférico son el ángulo azimutal phi y el ángulo polar θ. Bueno, no sé si se entiende mucho el dibujo, pero θ es el ángulo polar de siempre entre la vertical y el péndulo, con la excepción que acá estamos midiendo ángulo desde abajo, desde el eje z negativo y no desde el z positivo, como es la definición usual de coordenadas esféricas. Mientras que para calcular el phi, uno lo que hace es proyecta el péndulo en el plano XY y eso me genera esta línea de trazos, y el ángulo azimutal phi es el ángulo que hay entre el eje X positivo y esta línea, que es lo que se llama la línea, esto es lo que se llama la línea nodal, ¿no? Bueno, cuando vean dinámica del rígido ahí van a ver mucho más sobre línea nodal. Bien, bueno, acá paso muy arriba. No, antes de eso, el péndulo esférico, bueno, no lo dije pero ya está claro, tiene 2 grados de libertad. Las dos coordenadas que vamos a usar son el ángulo polar θ y el ángulo azimutal phi. Los movimientos asociados a esos ángulos son el movimiento asociado al ángulo θ, que es el péndulo acercándose o alejándose del eje vertical z, es lo que se llama la nutación, mientras que el movimiento asociado a phi, que es el péndulo girando alrededor del eje z, es lo que se llama la precesión, ¿no? Estos son términos traídos de la cinemática de los cuerpos rígidos. Bien, bueno, escribimos paso muy rápido todos los pasos, ya sabemos cómo hacerlo. La relación constitutiva es la longitud del péndulo R grande por el versor radial, que acá está expresado en términos de θ y phi. Derivamos la relación constitutiva para encontrar la velocidad en función de los ángulos y sus derivadas. Lo metemos dentro de la energía cinética del 1/2 de la masa velocidad al cuadrado y tenemos la expresión 27 típica de coordenadas esféricas, en este caso con una distancia radial fija. La energía potencial es puramente gravitatoria. Formamos el lagrangiano, calculamos la ecuación de Lagrange para θ, que es esta. El término de la izquierda y el último de la derecha son los típicos del péndulo simple, pero la presencia ahora de esta posibilidad de salir del plano hace que aparezca un término que va como la velocidad angular de precesión al cuadrado. Bien, esta es la ecuación de Lagrange para el ángulo θ. Para el ángulo phi, phi es una coordenada cíclica por simetría rotacional alrededor del eje z, de ahí se deduce que es cíclica, y entonces la ecuación de Lagrange para una coordenada cíclica no es más que el principio de conservación del momento canónico conjugado a esa coordenada cíclica. En este caso es P sub phi igual a masa, la longitud del péndulo al cuadrado por seno cuadrado de θ phi punto. Bien, bueno, acá están unas cuentitas que demuestran que P sub phi, este momento que se conserva, no es otra cosa que la componente z del momento angular de la partícula. Y está perfecto que se conserve porque decíamos, si al péndulo esférico lo giramos un ángulo arbitrario alrededor del eje z, no cambia nada, no cambia su potencial, tampoco va a cambiar su energía cinética, va a ser eso una simetría de lagrangiano y por lo tanto se va a conservar el momento angular en la dirección del eje de rotación z. Bien, procediendo como antes en el ejemplo de 2 grados de libertad, ¿qué hacemos? Fíjense, en la ecuación de movimiento de θ aparece phi punto y nada más que eso respecto de phi.
Y a phi punto, a partir del principio de conservación, lo podemos escribir en función de θ y de la constante de movimiento, P sub phi. Esta ecuación 33. Eso lo reemplazamos a esta expresión 33, la reemplazamos en la ecuación de movimiento de θ. Y llegamos a esta ecuación 34. ¿Sí? Esta ecuación 34 no es otra cosa que, volvemos al ejemplo de antes, no es otra cosa que esta ecuación 20. ¿Sí? Una constante por la aceleración es igual, bueno, a la parte física que tiene que ver con la derivada menos la derivada de b respecto de q, más un término extra. Sabemos que acá en el péndulo esférico no tenemos, este es el término extra. Bien. El término de los dos términos de la derecha se pueden escribir como menos la derivada de un potencial efectivo. Y para este problema se puede calcular rápidamente. El potencial efectivo es el que está en la ecuación 36. Es una función de una constante por 1 sobre seno cuadrado de θ menos el término gravitatorio, o perdón, más el término gravitatorio que es menos mgr coseno de θ. Y bueno, entonces nuestra ecuación de movimiento para θ se reduce a una ecuación tipo segunda ley de Newton. Es decir, aceleración de mi coordenada, de mi variable dinámica, proporcional a derivada de una función escalar respecto de mi variable, de mi coordenada generalizada. ¿Sí? Es lo que está acá. Esto es lo que importa en esta ecuación 37, lo que importa es esto, que tengo la aceleración es proporcional a la derivada de una función de la coordenada respecto de la coordenada. Después, si acá aparece mr cuadrado o aparece o no aparecería nada y mandamos esto del otro lado, o aparece una masa sola o aparecen otras cosas constantes, no interesa, digamos. No es que no interesa, no es importante para lo que sigue. Bien, entonces de la ecuación 37 inmediatamente sale, o de una ecuación genérica 38 inmediatamente sale un principio de conservación. En particular de la 37 sale la conservación de la energía, que es esto. Un medio de la masa, r cuadrado θ punto cuadrado, más el potencial efectivo, una constante. Y esto se puede pensar como la energía de un sistema equivalente unidimensional, ¿sí? Cuya grado de libertad está representado por el ángulo θ, y este sistema está sujeto a un potencial efectivo que depende de θ. Bien, para el problema del péndulo esférico, esta energía no es otra cosa que la energía ola hamiltoniana, porque son idénticas, del péndulo esférico inicial. Bien, decíamos, podríamos intentar resolverlo formalmente por cuadraturas, como hicimos antes. Eso va a implicar hacer la integral que está en la ecuación 40. Esta integral ya es mucho más compleja que, por ejemplo, la del oscilador armónico. ¿Sí? Creo que de hecho esta integral se puede hacer, pero el resultado son ciertas funciones elípticas que no dicen demasiado. Ahora, una vez que formalmente resolvemos 40, podemos conocer cuál es la ley de movimiento de θ. Conocida ese θ de t, vamos a la conservación, a la 33, la conservación de phi punto. Entonces, fíjense que si conozco θ de t, conozco todo lo que está a la derecha. P sub phi es una constante que depende de las condiciones iniciales, y después hay parámetros como la masa y la longitud del péndulo. Y la dependencia en el tiempo está metida dentro de seno cuadrado de θ de t. Bueno, si entonces conozco el término de la derecha en función del tiempo, puedo integrar ambos lados, ambos miembros, y obtener la ecuación de movimiento del ángulo azimutal. Otra vez decimos que este sistema,
en el cual logramos que θ logramos encontrar formalmente, expresada como integrales o resueltas por cuadraturas, al ángulo polar y el ángulo azimutal, decimos que este sistema es integrable. Para hacer esto necesitamos dos integrales de movimiento. Una que es la energía y otra que es la conservación del momento canónico conjugado a φ. Bueno, de manera general se puede ver que si tengo n grados de libertad y si tengo n constantes de movimiento que cumplen ciertas condiciones, no nos vamos a poner a ver acá eso, hay un teorema de Liouville que dice qué condiciones tienen que cumplir, las constantes de movimiento, qué condiciones tienen que cumplir. Bueno, pero si se cumplen ciertas condiciones, el sistema se puede integrar o resolver por cuadratura y es integrable. Bueno, la ecuación 40 dijimos no la vamos a resolver analíticamente, aparte que no diría demasiado. Entonces vamos a hacer un análisis cualitativo a partir del potencial efectivo. Tenemos este potencial, consta de dos términos, un término que va como 1 sobre seno cuadrado de θ. Notemos que cuando hicimos el problema de fuerza central también había dos términos, uno era el potencial físico B de R y el otro era la barrera centrífuga. El término que aparece extra por haber integrado φ, integrado a φ significa haber reducido a φ, habernos quitado de encima φ punto. Vemos que este término p cuadrado sobre 2m r cuadrado, sobre 2m r cuadrado seno cuadrado de θ es distinto a la barrera centrífuga, ¿sí? La barrera centrífuga era 1, iba como 1 sobre r al cuadrado, ¿no? 1 sobre la coordenada al cuadrado, en cambio acá aparece como 1 sobre seno de la coordenada, seno cuadrado de la coordenada. Esto es así porque, y eso es un motivo frecuente de confusión, este problema que estamos tratando del péndulo esférico no es un problema de fuerza central, ¿no? O sea, el término extra que se agrega al potencial físico es la barrera centrífuga, el conocido L cuadrado sobre 2 veces la masa R cuadrado, solamente si estamos trabajando con un problema de fuerza central. En este caso, el péndulo esférico tiene el peso que apunta hacia abajo, la tensión que sí apunta hacia el origen del sistema de referencia, pero claramente como el peso apunta hacia otro lado no es un problema de fuerza central, por lo tanto podemos meter la idea, introducir el concepto de potencial efectivo, porque eso depende de las constantes de movimiento que existan, pero el término extra que se suma al potencial físico, en este caso el potencial físico es gravitatorio, va a diferir de un problema a otro. Esto para decirle, vuelvo a recalcar, cuando uno tiene que calcular un potencial efectivo no es simplemente tomo el potencial físico y le agrego un medio de la variable de la coordenada, un término centrífugo que sea 1 sobre la coordenada q al cuadrado. Porque eso no está bien en general, salvo que sea un problema de fuerza central. Bueno, este potencial efectivo depende de su forma. Fíjense, lo primero que llama la atención es que hay un seno cuadrado en un denominador. Eso ya es una... debe despertarnos... Debe llamarnos la atención, debe despertar nuestros cuidados porque, bueno, ese denominador se puede anular y entonces se puede hacer infinito el potencial. Ahora, que este potencial diverja o no por la presencia del seno cuadrado depende fuertemente de qué cosa es P. Y entonces hay que diferenciar qué pasa cuando P sub phi es 0 y qué pasa cuando P sub phi es distinto de 0. Bien, si P sub phi es 0 es el caso más simple, porque P sub phi igual a 0 implica que phi punto es igual a 0. En todo instante, ¿sí? En todo instante, la velocidad angular de precesión se anula. ¿Qué significa que no haya precesión? Que el péndulo se está moviendo en un plano, siempre el mismo plano con phi constante. Y bueno, un péndulo esférico moviéndose en un solo plano es un péndulo simple. Entonces, naturalmente, cuando ponemos la condición phi punto igual a 0 en la ecuación de movimiento,
nos queda la ecuación de movimiento de un péndulo simple. Bien, entonces P sub phi igual a 0 es muy simple, ya lo conocemos al sistema, es el péndulo simple. Entonces vamos a ver P sub phi distinto de 0, ¿no? A partir entonces de ahora P sub phi siempre lo tomamos distinto de 0. Bueno, vamos a graficar. Acá hay un gráfico del potencial para dos valores distintos de P sub phi, con un orden de magnitud de diferencia entre ellos, ¿no? La curva azul es con un P sub phi menor, la curva roja con un P sub phi mayor. Está graficada, bueno, el ángulo θ es el polar, va de 0 cuando el péndulo está abajo hasta pi cuando el péndulo está arriba. Por simplicidad lo graficamos en θ sobre pi. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que diverge fuertemente en 0 y en pi. Y eso estaba claro, era... ¿Dónde estaba? Perdón, acá. Eso tiene que ver con la presencia del seno cuadrado en el denominador. Y la otra cosa importante de ver es que para los dos P graficados hay un mínimo, que estará por acá. Y bueno, y se puede demostrar que siempre hay un mínimo. Para cualquier P, este potencial efectivo siempre tiene un mínimo y su comportamiento genérico para P distinto de 0 es el que está en esta curva, ¿no? O sea, variará cuantitativamente, pero la forma es la de estas curvas. Bien. Decíamos entonces, bueno, que tenemos, diverge hacia más infinito para θ igual a 0 y pi, que hay un solo mínimo. Ese mínimo, al ángulo donde el potencial efectivo tiene un mínimo, lo vamos a llamar θ asterisco. Ese θ asterisco, como está acá, depende del P, ¿no? Por ejemplo, para la azul, el θ asterisco está más cerca de 0. Para la roja, que es un P mayor, está más lejos de 0. Y vamos a ver en un rato que ese θ asterisco crece cuando crece P, pero nunca llega más allá de pi sobre 2. ¿Sí? Es decir, que el mínimo de energía efectiva está para un ángulo que siempre es menor a pi sobre 2. Bien, veamos ahora, hagamos entonces el análisis cualitativo. Que hicimos de manera genérica para el potencial de fuerza central. Este es un sistema, bueno, como dijimos, un sistema conservativo. La hamiltoniana se conserva, es igual a la energía. Supongamos que la energía toma cierto valor que está por acá, ¿sí? En este caso cerca de 0, ¿no? Pusimos al péndulo con condiciones iniciales tales que esto es casi 0. Por ejemplo, veamos. La energía es esta. Por ejemplo, pusimos θ punto inicial 0. Es decir, el péndulo no se mueve. No lo arrojamos ni hacia el eje Z, ni alejándolo, ni acercándolo al eje Z. O sea, θ punto igual a 0 inicialmente. Y el potencial efectivo, si quiero que se anule, debería, no tiene mucho sentido, pero debería, perdón, no, sí, a ver, vamos a ver. Perdón. La energía, vamos a hablar en términos de θ y phi, que es más fácil para esto. Puedo hacer que la energía es simplemente lagrangiano cambiando el más por un menos. ¿Cómo puedo hacer que la energía inicial sea 0? Eligiendo θ punto 0 igual a 0, phi punto igual a 0, ¿sí? Es decir, al péndulo lo suelto, y θ igual a pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, al péndulo lo pongo inicialmente en esta posición que estoy dibujando ahora y lo suelto nada más, sin darle ninguna velocidad. Bueno, todo eso era simplemente para decir que esta energía podía corresponder a esa situación como puede corresponder a muchas otras, ¿no? A infinitas otras, ajustando apropiadamente las condiciones iniciales.
Bueno, ¿qué nos dice un análisis cualitativo de esto? Primero, que cualquiera sea la energía, la región permitida, recuerden que eran aquellos valores de las coordenadas para los cuales el potencial efectivo es menor o igual a la energía. En este caso, habrá un tita mínimo y habrá un tita máximo. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esos valores? Bueno, es cuestión de plantearse, vamos a ponerlo acá, es cuestión de plantearse esta ecuación. Tenemos la expresión del potencial efectivo y vemos cuáles son sus argumentos para los cuales el potencial efectivo se hace igual a la energía que hemos elegido. Tita 1 y tita 2 son puntos de retroceso. ¿Sí? Siempre son puntos de retroceso. La velocidad angular tiene que cambiar en esos dos puntos. O sea, cuando el péndulo esférico llega, por ejemplo, al mayor ángulo respecto de la dirección z, a tita máximo, ahí la velocidad angular tita es cero, ¿no? Porque recuerden que la velocidad angular tiene que ver con la diferencia entre el potencial, supongamos que estamos con, sí, estamos con la curva con P menor. Entonces esta liñita que marqué es la energía cinética, un medio de la masa R cuadrado tita punto cuadrado. Cuando estoy en tita mínimo o tita máximo, esa energía cinética se anula, por lo tanto se anula la velocidad angular polar. Y eso corresponde a que el péndulo pega la vuelta. ¿Qué significa eso? Iba aumentando, vamos a ver si me sale un dibujito, iba aumentando su ángulo polar hasta que llega a un tita máximo, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a caer otra vez hacia el eje Z, hasta que llegará a un tita 1 y ahí empieza a subir y así infinitas veces, ¿no? Bueno, ahora son los únicos puntos de retroceso, ¿sí? Para cualquier otro tita, si tomamos este tita, la velocidad angular es finita, tita punto es finito, y no puede, la velocidad angular tiene que ser una función continua, ¿no? Una velocidad es, salvo situaciones muy idealizadas, es una función continua, por lo tanto no puede cambiar de signo abruptamente. O sea, no puede valer, o sea, 10 radianes por segundo y en el instante siguiente valer menos 10 radianes por segundo, ¿no? Eso, repito, si no estamos en una situación idealizada, como puede ser, por ejemplo, si pensamos una pelota rebotando contra el piso y suponemos que el piso, el tiempo de colisión es un infinitésimo, ahí sí podemos pensar que la velocidad pega un salto de un valor hacia su opuesto. Pero bueno, es una condición idealizada que no estamos olvidando de que en realidad a la pelota le lleva cierto tiempo chocar contra el piso y cambiar su dirección de movimiento. Bien, volvamos. Decíamos, son los únicos puntos de retroceso, por lo tanto, el péndulo va y vuelve de tita mínimo a tita máximo, pero siempre vuelve o en tita máximo o en tita mínimo, no en un tita intermedio. Y lo otro, que la velocidad angular de precesión, ¿sí? Que la sacamos de la conservación del momento, de phi, tiene siempre el mismo signo, ¿sí? Porque P es una constante, su signo estará determinado por las condiciones iniciales. Dependerá. Si a phi punto le dimos un signo positivo, esto significaría gira en sentido antihorario alrededor del eje Z, será positivo, y si no, será negativo, ¿no? Si gira en sentido horario. Bien, ahora me doy cuenta que acabo de decir una burrada, ¿sí? Y es la siguiente. Antes dije que una energía cero la logramos sin darles velocidad
a la partícula y soltándola, pero en ese caso el P sub phi es 0, por lo tanto no es el caso que estamos estudiando. O sea, ahora me doy cuenta mirando la ecuación 45 que lo que acabo de decir, lo que dije antes, está mal, digamos. Si la energía es 0 y eso lo logro soltando al péndulo desde el reposo, claramente la velocidad phi punto es 0, entonces P sub phi es 0 y el movimiento, como vimos antes, es el de un péndulo simple, no es el caso que estamos queriendo estudiar. Por lo tanto, me rectifico, la energía 0 la lograremos ajustando una velocidad finita que le damos inicialmente al péndulo, ajustándola con la altura para que eso valga 0. Bien. Decíamos, phi punto mantiene siempre el mismo signo, que es el signo de P sub phi, dado por las condiciones iniciales. Por lo tanto, la precesión, si lo miramos de arriba el péndulo, el eje X y el eje Y, la precesión va siempre en el mismo sentido, o antihorario u horario, pero siempre nunca puede pegar la vuelta mientras va precesando el péndulo. Por supuesto que esa precesión dependerá del ritmo de precesión, la velocidad angular de precesión dependerá del ángulo θ. Fíjense que a menor θ, es decir, cuanto más cerca está de la vertical, va a precesar más rápido. Y esto es simplemente por conservación del momento angular en la dirección z. Es la famosa bailarina girando sobre su propio eje. Y bueno, y si cierra los brazos empieza a girar más rápido y si lo abre gira más lento. Acá, si la masa se aleja del eje z, disminuye phi punto, si se acerca aumenta phi punto. Bueno, otra cosa que podemos sacar de este análisis cualitativo es que como están estas dos divergencias en 0 y pi, es imposible que el péndulo esférico pase por el punto más bajo o por el punto más alto. Repito siempre que no se anule el P sub phi. Bien. Otra vez por conservación de momento angular, la partícula no puede, por las dos cosas, conservación de momento angular y conservación de energía, si tienen que valer esos dos principios de conservación, el péndulo esférico no puede estar nunca puede pasar por su punto más bajo, es decir, θ igual a 0, si es que P sub phi es distinto de 0. Es decir, si es que inicialmente le di una velocidad azimutal. Bien, veamos ahora hasta acá un análisis cualitativo. Veamos ahora, hagamos algunas cuentas para un caso particular que son las órbitas circulares. Si uno le da ciertas condiciones iniciales bien, ¿no? No hagamos como antes que puse condiciones que no eran las correctas para este P sub phi distinto de 0, sino démosle buenas condiciones iniciales, es decir, con algún phi punto distinto de 0 y ángulos y θ punto apropiados. El péndulo esférico podría describir una órbita circular, es decir, tener un movimiento que satisfaga que θ de t es una constante. Es decir, visto de arriba otra vez, ¿qué sería esto? El péndulo se va moviendo, visto de arriba, en una órbita. Bueno, esto supongamos que es perfectamente circular. Eso va a implicar que el movimiento es de precesión pura, no hay nutación. El péndulo ni se acerca ni se aleja. La masa ni se acerca ni se aleja del eje Z. Está siempre en la misma distancia, que es el radio por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Por otro lado, o sea, como dice acá, en este movimiento la velocidad es paralela siempre al plano XY. La velocidad de la masa. Por otro lado, phi punto va a ser también una constante porque θ es constante.
Por lo tanto, lo que se va a tener es un movimiento puro de precesión uniforme. Va a describir un cono, el péndulo. Por eso en algunos libros pueden encontrar a péndulo esférico también llamado péndulo cónico. Bueno, una condición obvia para que el sistema tenga un movimiento circular es que tita punto en el instante inicial tiene que ser 0. En el instante inicial y cualquier otro instante. O sea, si tita es constante, tiene que valer, su velocidad angular siempre tiene que ser 0. Es decir, solamente le tuve que haber dado una velocidad azimutal. Por supuesto que esta condición no basta, porque le pude haber dado un ángulo tita inicial y un phi punto inicial arbitrario, que cuando voy a calcular la aceleración angular polar, tita 2 puntos, veo que es distinta de 0. Fíjense que acá no nombré phi en la condición inicial de phi, porque como phi es cíclica, es irrelevante el valor inicial de phi, ¿sí? Es simplemente la definición de un 0 desde donde se cuentan los ángulos azimutales. Bien, decía, si yo elijo un tita y un phi punto iniciales arbitrarios, vamos a la ecuación de movimiento, volvamos bastante antes. Volvamos a esta ecuación, la 30. Repito entonces, si tita y phi punto 0 son cualquiera, la aceleración angular polar va a ser distinta de 0, entonces está bien. No le di velocidad angular polar, pero si hay aceleración, en un instante va a tener cierta aceleración y no va a ser posible tener un movimiento circular, una órbita circular. Bueno, entonces lo que hay que hacer es tunear finamente las condiciones iniciales, es decir, elegir tita 0 y phi punto 0 apropiadamente para que pueda ocurrir esta órbita circular. ¿En qué consiste este tuneo fino? Bueno, en elegir tita 0 y phi punto 0 tal que la energía del sistema sea igual al mínimo de potencial efectivo. Es decir, que la energía sea igual al B efectivo calculado en tita asterisco. Recuerda que tita asterisco dijimos que era el ángulo para el cual el potencial tenía un mínimo. ¿Qué va a implicar esto? Que el tita 0, el tita inicial, va a tener que ser el tita asterisco, ¿sí? Y esto lo podemos ver lo más fácil gráficamente acá. Si le damos al sistema una energía, por ejemplo, pienso en la curva azul, una energía, vamos a llamarla E sub 0, que coincida con el mínimo del potencial efectivo, entonces la región permitida o el intervalo permitido de ángulos es uno solo, es tita asterisco. ¿Qué significa eso? Que el movimiento tiene que ser puramente precesional. O sea, lo único que puede cambiar es phi, pero no tita. Entonces gráficamente lo vemos de ahí. Y si no, analíticamente, volvemos a la ecuación de arriba que recién vimos. Fíjense acá, la 37. No la de recién, esta otra. Si yo quiero que la aceleración angular polar sea 0 en todo instante, para que el sistema no se mueva del ángulo que le di inicialmente, ¿no? Porque no le di velocidad angular polar inicial, y si ahora no tiene aceleración, entonces va a quedar en ese ángulo, va a quedar formando ese ángulo el péndulo con el eje Z. Decía, ¿cómo saco esa condición? Bueno, pidiendo, ese ángulo tiene que ser tal que haga que la derivada del potencial efectivo respecto de tita sea igual a 0. Pero bueno, el potencial efectivo tiene un solo valor estacionario, que es el mínimo. Por lo tanto, otra vez, lo que estamos diciendo es que para que el movimiento sea, la órbita sea circular, lo que necesito es ajustar las condiciones iniciales para que la energía del péndulo coincida con el potencial, el mínimo del potencial efectivo. O sea, que satisfaga esta ecuación.
el tita. Está bien, o sea, necesito darle condiciones iniciales tales que decía que la energía sea igual al mínimo del potencial efectivo, y eso lo voy a lograr cuando el tita sea el tita asterisco, el que minimiza el potencial efectivo. ¿Sí? Acá hay un comentario sobre algo que puede resultar raro, y es que tenemos un potencial efectivo, un potencial que depende de las condiciones iniciales, ¿no? Porque depende del P, y el P depende de las condiciones iniciales. Un potencial físico no depende de las condiciones iniciales. Por ejemplo, tengo, no sé, la Tierra, un cuerpo con masa, y una partícula la pongo a interactuar con ese cuerpo, el potencial no va a depender de ninguna condición inicial. Va a ser la famosa G, producto de las masas sobre la distancia, o menos G. Pero acá estamos hablando de un potencial efectivo, y ahí está el secreto. Y el potencial ese lo encontramos habiendo reducido o integrado un grado de libertad. En este caso era el phi. ¿Sí? Entonces ese grado de libertad que integramos, que redujimos, fue a parar a un potencial. Por eso el potencial depende de las condiciones iniciales. Bien. Decíamos que tenemos que tunear los parámetros, las condiciones iniciales. Calculemos el ángulo. ¿Qué ángulo tenemos que darle? El tita asterisco. ¿Qué es tita asterisco? El que minimiza el potencial. Vamos al potencial, lo derivamos, igualamos a derivada 0 y sacamos esta ecuación 48. Esta ecuación no dice mucho. Podríamos llegar a usar identidades trigonométricas, como dice acá, reemplazar el seno por 1, la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Trabajándolo llegaríamos a una ecuación cuártica, pero en coseno de tita, ¿no? Coseno de tita asterisco, la cual tampoco sabríamos resolver analíticamente, o si... bueno, hay alguna fórmula para las raíces de una cuártica, pero no son prácticas. Lo que podemos hacer es graficar ambos miembros, coseno de tita asterisco, o sea, tipo verlo gráficamente a esta ecuación. Fíjense, tita asterisco en principio va de 0 a pi. El coseno de tita, por acá estará pi sobre 2. El coseno de tita asterisco será una función así. Mientras que el otro lado, fíjense que m cuadrado, gr al cubo sobre p cuadrado es un número positivo, me queda seno a la cuarta. Y seno a la cuarta va a ser una... Bueno, teniendo en cuenta que está la constante multiplicando, va a ser una cosa así. ¿Sí? Entonces, esto es el término de la izquierda, el coseno. El término seno a la cuarta es de la derecha. Y bueno, y acá podemos ver que hay una solución. ¿Sí? Y bueno, si cambia el término que multiplica el seno a la cuarta, lo que va a cambiar es la altura máxima que toma seno a la cuarta, pero cualitativamente va a ser lo mismo. Por lo tanto, siempre vemos rápidamente que siempre tenemos una solución. Y además vemos que esa solución tiene que estar entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? O sea, el mínimo del potencial efectivo tiene que estar entre 0 y pi sobre 2. Porque para arriba de pi sobre 2 el coseno es negativo y seno a la cuarta es positivo. No se satisface. Bueno, acá está graficado numéricamente para un péndulo esférico con masa 1, radio 1, todo en unidades, no sé, de las que ustedes quieran, kilos, metros, segundos, y G 9.8. Este es el tita asterisco normalizado por pi para distintos momentos, P sub phi. Vemos que efectivamente el tita asterisco es siempre menor a pi sobre 2. Para momentos muy pequeños arranca de 0, ¿sí? O sea, el péndulo casi vertical. Mientras que cuando empieza a aumentar el momento, el mínimo del potencial efectivo ocurre para ángulos cada vez más cercanos a pi sobre 2, que es cuando el péndulo está en el plano XY. Esto se pega con estas dos figuras, ¿no? Para un P más chico, que es la curva azul, el tita asterisco es menor que
para la curva roja que corresponde a un P mayor. Bien, sigamos. Hasta ahora vimos, bueno, si conocemos las condiciones iniciales, no si conocemos condiciones iniciales, calculamos el ángulo para el cual el potencial efectivo tiene un mínimo, que es el θ asterisco. No dijimos nada de cómo tiene que ser la velocidad azimutal, inicial. ¿Sí? Sabemos que tiene que ser distinto de cero para que el péndulo no sea un péndulo simple. Ahora, ¿cuál será este valor que le tengo que dar para que la órbita sea circular? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, vamos a trabajar un poquito. En estos problemas donde uno se confunde y no sabe qué tiene que reemplazar en función de qué para llegar a un resultado. Entonces hay que tener muy en claro. ¿Qué es lo que queremos ahora? Es una fórmula que nos diga, dado el... O sea, lo que vamos a buscar es lo siguiente. Dado el θ asterisco, que sería el θ inicial, ¿qué velocidad azimutal inicial le tenemos que dar al sistema? Estoy hablando de velocidad azimutal inicial. Si le damos la velocidad correcta, antes dijimos que el movimiento es de precesión pura uniforme, es decir, que esa va a ser la velocidad angular de precesión para todo instante, ¿no? En particular para el instante inicial. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para relacionar esas dos condiciones iniciales? Bueno, usamos la definición o la expresión de P en función de θ y de φ y lo reemplazamos en la ecuación 48. ¿Sí? O sea, quiero en esta expresión, fíjense, M, G y R son parámetros del sistema, no cambian. ¿No? Tienen que ver con qué masa tengo, la gravedad y la longitud, no dependen del movimiento. En cambio, P cuadrado sí depende de θ0 y de φ.0, por lo tanto, lo que quiero hacer en esta ecuación 48 es que quede explicitada todas las condiciones iniciales. Eso lo logro reemplazando P sub φ en la ecuación 48. Y bueno, haciendo un poco de álgebra, llegamos, vamos a recuadrar mejor, a esta expresión. La velocidad inicial φ.0 tiene que ser igual a omega 0 sobre la raíz cuadrada de coseno de θ asterisco, donde omega 0 es la frecuencia angular del péndulo simple, la raíz cuadrada de g sobre r. Esto tiene que ser así si yo quiero que el péndulo se mueva en una órbita circular. Bueno, acá es interesante ver cómo aparece la frecuencia del péndulo simple, ¿no? El omega 0. Pero además ahora esta ecuación nos dice bastante. ¿Sí? Fíjense. El coseno de cualquier ángulo es siempre menor o igual a 1, por lo tanto, de esta ecuación saco que φ.0 es mayor a la frecuencia del péndulo simple. Es decir, que hay un umbral de velocidad azimutal. A partir de ese umbral, el sistema podría moverse, si le doy también el ángulo θ0 inicial apropiado, se puede mover en una órbita circular. En cambio, si al péndulo lo largo a moverse con una velocidad angular de precesión que es menor que la del péndulo simple, que el omega 0, va a ser imposible que tenga un movimiento circular, ¿no? O sea, el sistema claramente no va a ser un movimiento de precesión puro, va a nutar, el θ va a cambiar con el tiempo. ¿Sí? Y como que no tiene suficiente momento angular para sostener este movimiento uniforme de precesión. Todo esto dicho muy con los dedos. Bien, la otra que sacamos es... la otra que sacamos... ¿Qué otra propiedad sacamos? Creo que no sacamos más. Ah, bueno, no. Que cuando el θ asterisco, es decir, cuando tengo el ángulo inicial θ entre el péndulo y la vertical, que es muy pequeño, es decir, el péndulo
largado a moverse desde una posición casi vertical, entonces la velocidad angular de precesión inicial es casi la del péndulo simple. ¿Sí? Mientras que si el ángulo con el cual largo a moverse al péndulo esférico es cercano a pi/2, entonces la φ.0 tiene que ser muy grande, ¿no? Porque φ.0, de acuerdo a la ecuación 51, se va haciendo infinito. Y otro resultado, que ya lo habíamos visto antes, era que el θ asterisco es siempre menor a pi/2, por lo tanto es imposible que el péndulo tenga un movimiento, una órbita circular por arriba del plano XY, ¿no? En un ratito vamos a ver una justificación de ese hecho. Bien, entonces vamos a hacer un grafiquito rápido, ya que no está hecho. Si graficamos la velocidad azimutal inicial en función del ángulo polar inicial o θ asterisco, ¿qué es lo que vemos? Que arranca desde un omega 0, que es la del péndulo, la frecuencia del péndulo, y que después se va, bueno, habría que ver bien cómo se comporta esta función, pero cualitativamente se va a comportar de esta forma. A medida que aumenta el θ asterisco, tengo que darle cada vez más velocidad angular de precesión para mantener un movimiento circular. Bien, veamos, y acá vamos al hecho, por ejemplo, acá lo importante que vamos a ver ahora es por qué no puede haber un movimiento de rotación, una órbita circular con el péndulo por arriba del plano XY. Vamos a ver lo siguiente, vamos a tratar este sistema con mecánica relativa, ¿sí? Nos vamos a parar en un sistema de referencia, ¿sí? O sea, primero pensamos que el péndulo está precesando uniformemente, es decir, con una velocidad angular phi punto constante. Nos paramos en un sistema de referencia que gira alrededor del eje Z con la misma velocidad angular de precesión del péndulo, ¿sí? Y con el origen, bueno, en el punto de suspensión. Y además, por ejemplo, supongamos que el péndulo, entonces está, el péndulo por supuesto, si estoy girando con la misma velocidad angular con la que gira el péndulo, desde mi sistema S', el no inercial, al péndulo lo veo fijo, lo veo quieto. Vamos a suponer que el péndulo está en el plano X', Z', ¿no? O sea, a ver si se entiende. Tengo el eje Z. Lo que vamos a hacer es, si este es el péndulo, vamos a definir el sistema S', que consiste del X', Z igual a Z', y bueno, de un tercer eje perpendicular a otros dos, que será el I', donde este sistema S' gira con la velocidad angular φ.0 del péndulo. Entonces el péndulo está quieto, ¿sí? El sistema S' es un sistema... ahora me doy cuenta que no se vio nada del dibujo. Bueno, lo vuelvo... Perdón. Lo vuelvo a hacer por acá el dibujo. Decía, este es el eje Z, este es el eje X, esto es un sistema... Oh, perdón, vamos a llamarlo ahí. Hacia el eje X lo dibujamos por acá. Es un sistema inercial laboratorio. El péndulo esférico en un instante está por acá, ¿sí? Definimos un eje X'. De esta forma. Este es el I' y el Z es igual a Z', es decir, el sistema primado es el sistema X y Z, pero ahora girando con la misma velocidad angular con la cual gira el péndulo esférico. Decía, para este sistema de referencia, el péndulo está quieto, ¿sí? Es un sistema no inercial, por lo tanto,
su ecuación, su segunda ley de Newton será masa por A', la aceleración del péndulo en el sistema primado, el peso, la tensión, la fuerza física, y de todas las fuerzas no inerciales, la única que aparece es la fuerza centrífuga, ¿no? ¿Por qué? La de arrastre no, porque el origen no está acelerado, el origen de S'. La de Coriolis no, porque el péndulo está quieto respecto del sistema S'. Y la de Euler, que tiene que ver con la aceleración angular del sistema, no, porque estamos en un movimiento de precesión pura del sistema S'. Bien, bueno, acá están escritas, usando los ejes que indiqué antes, están escritas el peso, la tensión y la fuerza centrífuga, ¿no? La fuerza centrífuga apunta en la dirección X', ¿sí? Es decir, si lo miramos al péndulo de frente, sería mirándolo desde el Y' negativo, lo que vamos a ver es que este es el péndulo, acá está el peso, esta es la tensión, y como corresponde, la fuerza centrífuga va a ser perpendicular al eje de rotación y apartándose del mismo. Bien. Lo que se puede ver, haciendo el análisis o sea, ahora digamos, el péndulo esférico está en equilibrio respecto a S', A' igual a 0. Entonces me quedan dos ecuaciones, una en el eje X' y una otra en el Z, que son estas dos, ¿sí? Y uno lo que puede ver inmediatamente de la segunda ecuación, t coseno de θ igual a mg, no, t es positivo, es el módulo de la tensión, es que θ no puede ser, el coseno de θ no puede ser negativo. ¿Y eso por qué? Porque si no, o sea, recuerden, esta masa vista desde el sistema S' está quieta. Por lo tanto, se tiene que compensar la tensión. Su proyección a lo largo del eje vertical tiene que compensar al peso, y la proyección a lo largo del eje horizontal compensar a la fuerza centrífuga. Bueno, si el péndulo estuviese por arriba, su tensión, ¿sí?, no permitiría compensar el peso. Entonces es imposible al péndulo, visto del sistema S', verlo en equilibrio si está arriba del plano XY. Esa sería una justificación de por qué el θ, o una explicación de por qué el θ, para el cual los θ para los cuales son posibles la órbita circular nunca pueden ser mayores a π/2. Bien. Bueno, ya para ir terminando esta parte, una vez que conocemos, una vez que le impusimos las condiciones iniciales correctas, acá tenemos podemos calcular la energía, ¿no? La energía sería de la órbita circular, que no es otra cosa que calcular el potencial efectivo en su mínimo. Y bueno, se puede expresar de manera compacta en términos de la velocidad inicial φ.0. Repito, otra vez estoy hablando de velocidad inicial y es la velocidad en todo instante, ¿no? Porque φ punto es constante en un movimiento circular, en la órbita circular. Se escribe de esta manera. Y el momento también se puede escribir de manera compacta de esta forma. Bueno, ahora vamos a apartarnos de la órbita circular, ¿no? Tenemos la órbita circular y queremos ver qué pasa si lo movemos un poco el péndulo, ¿sí? Lo sacamos de su posición de movimiento precesional puro. Es decir, queremos a la energía que tienen E sub 0 sería la energía esta, ¿no? La energía mínima posible del sistema. Le queremos dar un poquito de energía. Queremos ver cómo se modifica su movimiento. Ahora, yo necesito, para esto, por simplicidad vamos a pensar que el potencial no cambia, ¿no? Recuerden que el potencial depende de φ punto y de coseno, del ángulo θ, a través de la combinación seno cuadrado de θ por φ punto. Yo lo que quiero hacer ahora es darle un pequeño impulso al péndulo
pero que no me cambie el P, para que no cambie el potencial efectivo. O sea, lo que quiero ver es, tenemos un potencial efectivo de esta forma, donde el movimiento circular ocurre para este tita asterisco y para esta energía, bueno, y para esta energía lo que queremos hacer es darle un poquitito de energía, ¿sí? Y ver cómo se mueve el sistema, pero sin cambiar el potencial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense, el potencial depende de tita y de phi punto. La energía depende de tita, phi punto, pero además de tita punto. Que para el movimiento circular dijimos eso tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es al sistema que se va moviendo en una órbita circular, en un instante le damos un golpecito en la dirección polar, es decir, le suministramos un tita punto 0 distinto de 0. Eso no va a cambiar ni el tita asterisco, ni el tita 0, ni el phi punto 0 inicial con el que venía, ¿sí? Sino que le agregué un poquito de energía cinética al sistema a través de darle una pequeña empujoncito en la dirección polar. Bueno, sabemos del análisis anterior que entonces ahora, si le estoy dando este movimiento de nutación inicial al sistema, ahora el tita va a moverse en un intervalo finito entre tita mínimo y tita máximo, que sabemos cómo calcularlo. Pero vamos a hacer un poco más. Vamos a pensar, vamos a aproximar, si estamos con un delta de energía muy pequeño, podemos pensar que parece, bueno, acá está muy mal, podemos aproximar dentro de la zona donde se mueve el péndulo, que será por acá, será toda esta región. Si esa zona no es muy extensa, es decir, si la delta de energía no es muy grande, podemos aproximar al potencial efectivo por una parábola, es decir, por un potencial armónico. ¿Y cómo logramos eso? Por una serie de Taylor. Yo tengo un tita asterisco, que es el que minimiza el potencial efectivo. Lo que podemos hacer es un desarrollo de Taylor alrededor de ese punto, hasta orden cuadrático, para tener un potencial armónico. Bueno, eso es lo que está expresado en esta ecuación 59. ¿Sí? Lo que estamos haciendo no es otra cosa que un tratamiento de pequeñas oscilaciones. En este caso, pequeñas oscilaciones del ángulo tita. Bueno, acá aparece un término constante, que para la dinámica no importa. El segundo término es 0 porque precisamente tita asterisco es el que minimiza al potencial efectivo. Y nos queda el tercero. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la fórmula del potencial efectivo, lo derivamos una vez, lo derivamos otra vez, y nos queda esta expresión. Acá es otro lugar donde uno empieza a marearse con respecto a qué variables uso, ¿sí? Bueno, acá como hicimos antes, vamos a tratar de escribir todo en términos de las condiciones del tita asterisco y del phi punto 0. Entonces el momento lo vamos a reemplazar en función de su expresión en términos de esas cantidades. Y bueno, haciendo ese trabajito, uno llega a una derivada segunda que tiene una forma relativamente sencilla, que es esta o bien la última, que es todavía la más simple. Bien, cuando vamos a la ecuación de movimiento, ¿no? La 37. Esta ecuación de movimiento y el potencial efectivo lo reemplazamos por un potencial armónico, tenemos una ecuación lineal, ¿sí? A la cual sabemos resolver. Esta ecuación lineal, ¿sí? Este 1 medio se va cuando derive
respecto de tita y baje este 2. Bueno, y para ver que efectivamente no es otra cosa que un oscilador armónico simple, la ecuación que estamos buscando, que estamos encontrando, simplemente defino tita menos tita asterisco como si, una variable si. Simplemente corro a partir de donde mido el ángulo. La derivada segunda de si es la misma que la de tita. Y llegamos finalmente a que las desviaciones del ángulo polar satisfacen esta ecuación de oscilador armónico simple. Con una frecuencia omega grande que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la derivada segunda del potencial efectivo. ¿Sí? Dividido, bueno, m por r cuadrado. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos pensando del movimiento? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando al péndulo esférico que se movía en una órbita circular lo perturbé dándole un impulso en la dirección polar, o sea, le di un tita punto distinto de cero. En ese caso, el movimiento se transformó en un movimiento de precesión. El péndulo esférico sigue girando alrededor del eje Z, caracterizado por una velocidad angular phi punto de cero, ¿sí? Superpuesto con un movimiento de nutación que tiene que ver con el cambio de tita. O sea, si, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la solución de esta ecuación? Si, es decir, tita va a ser igual a tita asterisco más cierta amplitud que dependerá de las condiciones iniciales por el seno de omega t, más alguna fase. ¿Sí? Entonces, este movimiento es un movimiento armónico simple que son el movimiento de nutación. Entonces, se va a combinar la precesión del péndulo esférico, el giro alrededor del eje Z, que es lo más grueso que uno ve, con un movimiento se llama de cabeceo o de nutación. O sea, el péndulo acercándose y alejándose armónicamente del eje Z con una amplitud, repito otra vez, determinada por las condiciones iniciales. Tendrá que ver con cuánta energía le subí al péndulo, le agregué al péndulo, y con una frecuencia que es la que calculamos recién. Bien. Esos dos son movimientos periódicos, el de precesión alrededor del eje Z y el de nutación, el ir y volver entre un tita mínimo y un tita máximo, son movimientos periódicos en esta aproximación. Están caracterizados por un periodo que será 2pi sobre su frecuencia, su velocidad angular. ¿Sí? O sea, no es otra cosa que la velocidad angular no es otra cosa que la frecuencia angular de ese movimiento. ¿Cuántos radianes por segundo da vuelta? Bien, como dice acá, el periodo de precesión es el tiempo que tarda el péndulo en dar una vuelta completa alrededor del eje Z, mientras que el tiempo de nutación, el t-nut, el periodo de nutación, es lo que tarda el péndulo en ir desde un tita mínimo a un tita máximo y volver al tita mínimo. Tipo, si este es el tita mínimo y este es el tita máximo, acá lo estoy muy exagerando, el tiempo que tarda en ir para allá y volver. ¿Qué es lo que uno ve si hace el cociente? Ve que ese cociente, y este cociente es simplemente el cociente de las frecuencias, es la raíz cuadrada de 1 más 3 coseno cuadrado del tita asterisco. ¿Qué encontramos acá? Que fíjense que encontramos interesante que este numerito es siempre mayor o igual a 1, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Es mayor o igual a 1 porque es 1 más, es la raíz cuadrada de 1 más algo positivo, entonces es mayor o igual a 1. Pero a la vez, el mayor valor que puede tomar este cociente es cuando tita asterisco es 0. Y ahí voy a tener la raíz cuadrada de 4, es decir que este numerito es menor o igual a 2. ¿Sí? Es decir, el periodo de precesión sobre el de nutación está entre 1 y 2.
¿Qué es lo que sacamos de acá? Que el periodo de precesión es siempre mayor al de nutación. ¿Sí? O sea que tarda más el péndulo en pegar una vuelta alrededor del eje Z, dado por el periodo de precesión, que el péndulo en hacer una oscilación de nutación, ¿no? En ir desde tita mínimo a tita máximo y pegar la vuelta. Eso lo hace más rápido. ¿Por qué? Porque el tita de nutación es menor, el periodo de nutación es menor que el de precesión. Si el tita asterisco es casi cero, recuerdan que eso significaba darle un phi punto cero casi igual al del péndulo simple, omega cero. Entonces, si tengo un movimiento circular, que voy a perturbar un movimiento circular donde el péndulo está casi abajo, lo que vemos es que el periodo de precesión es 2 veces el de nutación. Cuando la masa dio una vuelta alrededor del eje Z, el péndulo dio una vuelta alrededor del eje Z, el péndulo nutó 2 veces, fue y volvió 2 veces. Mientras que, si empieza a aumentar el ángulo, o lo que era lo mismo aumentar la velocidad angular esta, phi.0, el coseno empieza a disminuir hasta que para tita asterisco cercano a pi sobre 2, que es el máximo posible, los periodos son iguales. Es decir, cuando tengo inicialmente al péndulo oscilando, moviéndose en una órbita circular en el plano XY, si ahí le doy un pequeño golpecito, los periodos de precesión y nutación van a ser muy cercanos a coincidir. Bien. Y para ir terminando, ¿cuándo la órbita es cerrada? Porque ahora se está precesando y además nutando, por lo tanto la órbita no tiene por qué cerrarse. Pero si el cociente entre los dos periodos es un número racional, P sobre Q, entonces la órbita va a ser cerrada. Y fijémonos en la ecuación 66. ¿Qué está diciendo la ecuación 66? Que Q veces, recuerden, P y Q son números enteros. Pensemos que P y Q, bueno, los dos van a tener que ser positivos, ¿no? Que en un tiempo que es Q por el periodo de una precesión es igual a P veces el periodo de una nutación. ¿Sí? Por lo tanto, bajo esta condición, cuando el péndulo dio Q vueltas alrededor del eje Z y nutó P veces, la órbita o la trayectoria volverá al punto de partida. Y entonces se cierra la trayectoria, ¿no? Bajo estas condiciones. En cambio, si este cociente fuese un número irracional, nunca se va a cerrar la órbita. Bien, una forma de visualizar en un papel estos movimientos, ¿no? Bueno, si buscan en YouTube hay algunos videos con simulaciones, ¿sí? Además, hasta los invito a los que manejan muy bien Python a que hagan alguna simulación del péndulo esférico, ¿no? Para visualizar los distintos tipos de movimiento. Pero bueno, una forma mucho más pedestre de ver este tipo de cosas es proyectar la posición del péndulo en plano. Por ejemplo, acá está proyectado la posición del péndulo en el plano XZ para un periodo de tiempo dado. ¿Sí? Y como dice acá, fíjense, acá arranca, bueno, acá las condiciones iniciales son que el sistema arranca con phi 0 igual a pi sobre 2, es decir, primero arranca con un ángulo tita 0 muy cercano a 0, es decir, casi vertical, y phi 0 igual a pi sobre 2, es decir, que arranca con el péndulo en el eje, en el plano IZ, ¿no? O sea, arranca con un x igual a 0. Empieza a pasar el tiempo y ¿qué hace el sistema? Empieza a... arranca primero con cierta... Z es la altura, ¿sí? La altura del péndulo. Este sería un número, si hubiese puesto numeritos serían... este Z sería negativo, ¿no? Porque recuerden que estamos viendo con el eje Z para arriba positivo.
Esto sería un z negativo. Entonces, largo a mover el péndulo desde la posición x igual a 0 y con un z dado. ¿Sí? Que con este ángulo, si el r igual a 1, este z será 0.95, menos 0.95 por ahí, menos 0.27. Empieza a moverse acá, se está moviendo en sentido antihorario. El x empieza a ser negativo, empieza a bajar el péndulo, es decir, el ángulo θ se achica, ¿sí? Y vuelve otra vez, siguiendo acá lo que estoy haciendo con el cursor, vuelve al punto z de partida. Perdón, a la altura z de partida y el x igual también de partida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el péndulo estaba a una dada altura. Recuerden que la altura es menos r coseno de θ. Estaba con un dado ángulo. Ese ángulo se fue a hacer más chico, o sea, bajó la altura. Se hizo más negativa la altura. Z más que la altura. ¿Sí? Y después volvió al punto, volvió a la altura de partida. Esto corresponde a un ciclo de nutación. O sea, arranca con un θ más grande. Ese θ se achica, que será en esta posición cuando el z sea lo más negativo posible, y después vuelve a subir hasta la altura inicial. Y después el ciclo sigue, el movimiento sigue, pasa a un x positivo, ¿sí? Y vuelve a hacer otro ciclo de nutación. ¿Sí? Ahora, en estos dos ciclos de nutación, fíjense, vamos a ver. Si este es x, mirándolo desde arriba, el péndulo arrancó en esta posición. Esta primera parte, cuando salió de acá, fue hasta abajo y subió, corresponde a x negativo. ¿Sí? Es decir, va a corresponder hasta que volvió aquí igual a 0, a esta parte. O sea que en esta parte que se completó un ciclo de nutación, la precesión completó media vuelta. Y después el x se hace positivo, llega hasta un valor máximo, que estará por acá, y después se vuelve a achicar hasta hacerse 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que en un ciclo, en una vuelta alrededor del eje Z, ¿no? El eje Z está vertical, mirándonos, en una vuelta alrededor del eje Z, que tardó un tiempo t de precesión, el péndulo hizo dos ciclos de nutación. Es decir, que vale esta condición. Bueno, esto que estoy mostrando acá es una resolución numérica, no es la aproximación que hice antes, sino es simplemente resolver con un rungecuta, un método de resolución numérica de ecuaciones diferenciales, resolver la ecuación de movimiento de θ con las condiciones iniciales que están indicadas ahí. Pero vemos que se rescata lo que obtuvimos analíticamente. Es decir, si el θ es muy pequeño, acá estoy muy cerca de la condición de órbita circular, ¿sí? Con un θ asterisco muy pequeño. Decíamos antes que si el θ asterisco es muy pequeño, efectivamente teníamos que el periodo de precesión es 2 veces el de nutación. Y es lo que estamos viendo acá de una manera quizás no muy visual, pero espero que se haya entendido de que efectivamente esta figura está representando el hecho de que el tiempo de precesión es 2 veces el tiempo de nutación. Bueno, bien, y con esto creo que terminamos esta resolución del péndulo esférico mediante potenciales efectivos. Los demás problemas que hay en las guías, que son por ejemplo de una partícula en un cono, creo que también el del oscilador armónico tridimensional y no me acuerdo qué otros más, todos van los análisis en este tipo, son todos, hay que proceder como procedimos con este péndulo esférico, ¿no? Bueno, y con esto terminamos por hoy entonces este tema.